Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada del podcast de ADOMAINT, la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo y un hermano del alma, una persona que Papá Dios nos regaló y me puso cerca para compartir en este camino de ADOMAINT, parte muy importante de la directiva, y en este mes, el internista del mes. ¿De qué mes, Ashley? Del mes de agosto, claro. ¡Ey! Tú tienes que estar atenta. El internista del mes de agosto, un mes muy importante porque, señores, el próximo mes nos toca el congreso de ADOMAINT dedicado al doctor José Antonio Galarza. Pero nada, miren. En este episodio, Oscar y yo hablamos de sus inicios, de sus orígenes en San Francisco de Macorís y de ese trayecto de venir a una ciudad desconocida para él y convertirse en el coordinador, no lo esperaba mucho, pero ya van a ver esa historia, de una de las residencias más importantes de esta ciudad. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Mi hermanito Huáscar, ¿cómo estás? Muy bien, Robert, ¿y tú? ¿Cómo te va? Yo estoy feliz y sobre todo contigo. Tú sabes que yo te lo he dicho, tú eres mi hermano adoptado menor. Así es. Dime, cuéntame, ¿cómo fue tu día? Hoy un lunes, mi hermano. Un lunes, pesado. El polvo de Sahara acabando con nosotros. Entre el pueblo de Sahara, yo hoy vi 21 pacientes en Profamilia. Wow. Y en el hospital hoy estaban un poco intensos porque como hay cambios y ya es el último mes, Uy, los residentes cambian, claro. sí, los terrestres están en exámenes, ya el miércoles comienzan las entrevistas de los nuevos aspirantes. ¿El miércoles ya? Sí, este miércoles. Voy a ver si te ayudo un día de eso. Aunque uno tiene que ir a psicología primero. ¿Tú te acuerdas la experiencia del año No, pasado? muchacho. Mira, voy a decirlo en este podcast. Lo que más me cuesta es toda la gente llamando para que ayuden a fulano. Ya empezaron. Honestamente, eso me cuesta. Pero nada, ya lo dije y ya me desahogué. Acá vamos a hablar un poco de ti. Tú viniste en el último episodio de la primera temporada, pero fue un episodio donde Antonio, tú y yo hablábamos de la experiencia en el primer año de esta gestión. Pero ahora vamos a hablar de ti para que la gente te conozca. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy nacido y criado en San Francisco de Macorís. San Francisco. Sí, ¿En yo qué vine parte? a un barrio que le conocen como Rabo de Chivo, Oye, qué nombre, el nombre bello. el ensanche San Martín. Ok. Sí. ¿Y qué tal tu niñez allá? Pues la realidad es que yo no me puedo quejar para nada, porque sí, ahí en ese barrio se criaron mis padres, o sea, mi abuela paterna ¿Son vivía de ahí todo el mundo? Sí, en el frente de mi casa, siempre vivía ahí, y mi abuela materna vivía a una esquina. Entonces mis padres sí cuentan que ellos vivieron mucho tiempo de precariedad, pero ya cuando mi hermano y yo nacimos, mi papá tenía una buena posición económica, por lo menos, no había esas necesidades. Sí. Y la realidad es que fue muy bien. Yo no tengo ninguna queja de Oye, vivir cerca de los abuelos, eso se llama ser muy consentido. Esa es la realidad. Ahí tú hacías lo que tú querías y los abuelos apoyándote. Qué chulería. Muchas cuentas con lo que tú me la echas, muchacho. Sí, exacto. Sabes que yo tuve la suerte de criarme muy cerca de mis abuelos también. Y una maravilla. Sí, eso es increíble, tener sus abuelos. ¿Y qué hacen tus padres? ¿A qué se dedican? Bueno, pues mi madre es comerciante y mi padre es camionero actualmente. Ok. Sí, porque él tenía negocio antes, pero la realidad es que la gente después, por problemas de que no querían pagar y eso, Sí. y él dijo que no iba a tener como problema por eso, lo quitó dejó. el negocio y compró camiones y lo puso en el sindicato de camioneros de allá de Macorís. ¿Y de qué era el negocio? De productos de panadería. Y tú tenías que trabajar ahí Sí, también. los sábados obligados había que estar ahí. Porque los días de semana yo siempre tenía, papi era muy pro a que había que hacer cursos, había que estar en alguna actividad física, obligatoriamente. Él no te preguntaba. Él llegaba, se cambian, que hasta ahora están en un curso de inglés. Hasta ahora van para pelota, basquetbol, había que ir a natación. Pero los sábados había que trabajar en el negocio de la casa. ¿Y tú eres el mayor o el menor? El más pequeño. ¿Y tu hermano qué hace? Mi hermano es ingeniero civil. Hermano, entonces tú vienes de unos padres comerciantes, tu hermano ingeniero. ¿De dónde te sale a ti estudiar medicina, Huanca? ¿Había médicos en tu familia? Sí, yo tengo un primo que tiene una clínica justamente allá en Macorís. Ok. Flores Pichardo, cirujano. Y su hijo también es cirujano plástico.
Pero realmente no me vino de ahí la inspiración a la medicina, porque no éramos tan cercanos en ese momento. Ok. Yo, honestamente, siéndote realista, nunca soñé con ser médico. Yo No. quería ser abogado. Miércoles, loco. Y ese cambio. Mi padre se encargó de eso. Sí, de como que meterte en la cabeza, pero mira la medicina, como enamorarte. No, él me hizo ver el derecho un poco distinto, Ok. porque su historia era que lamentablemente tú no solamente ibas a vivir de defender al que lo hizo bien, porque entonces ahí tú te ibas a morir de hambre. Cierto. Tú ibas a tener que defender también el que mató a alguien, el que le robó a alguien, porque tú no ibas a poder ser tan selectivo. Sí, es cierto. Entonces él me decía, esa persona que mató a alguien, cuando tú lo defiendes, esa familia entera va a ser tu enemigo. Entonces tú vas a andar por la vida con muchos enemigos de personas que no van a entender que ese es tu trabajo. Él tiene que estar muy claro ahí. Sí, entonces yo como que ahí comencé a reflexionar y él ahí me fue introduciendo la idea de que, ¿por qué tú no estudias medicina? ¿Y Míralo qué por edad tú ahí. tenías más o menos? 17. Ok. Y ahí yo dije, la gente siempre ha dicho que la medicina es muy difícil. Y yo dije, bueno, a mí realmente me gusta mucho ayudar a las personas, Sí. porque realmente es algo que nunca me ha molestado, me he sentido muy afín. De hecho, tú sabes que cuando antes en la escuela, yo creo que ya eso no se hace, había que hacer las 60 horas. Sí, se hace todavía. Todavía se hacen. Y yo la hice en el hospital, mis 60 horas. Ok. Entonces ahí yo dije, bueno, pues yo voy a estudiar medicina, porque yo entiendo que esto seguro no es tan difícil. Sí, no. En realidad la gente lo pone más complicado de la cuenta. Porque Sí. después tú, es lo que la mentalidad, y tú y yo lo hemos hablado mucho, de cómo tu forma de ver las cosas es lo que va a hacer la diferencia. Porque si tú te pones en la cabeza que es difícil, no hay nada fácil. Exactamente. Realmente yo creo que es una carrera con muchos sacrificios, pero no es como la gente se lo pinta realmente. Exactamente, más que complicado, yo lo que pienso es muy sacrificado. Eso sí. Entonces, mientras tu familia está vacacionando, tu familia está en cualquier viaje, tú estás estudiando. Eso Si sí. tú quieres graduarte a tiempo. Porque también hay mucha gente que se gradúa por persistencia, o sea, tú persistes ahí y te gradúas. Eso me gusta. Pero la realidad es que mientras si no, tú tienes que sacrificar. Mira, esa definición hay que guardar, hermano. Sí. El que se gradúa por excelencia y el que se gradúa por persistencia. Está buena esa, guapa. Sí. Entonces, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en la Católica Nordestana allá en Macorís. Ok. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame tu experiencia en la universidad. Pues la universidad yo creo que los primeros semestres sabe que son muy afines con otras carreras porque uno da materias Sí. básicas, entonces como muy más sui generis, pero ya después que uno entra a clínica, realmente yo comencé a ver lo un poquito más complejo que iba a ser en parasitología. Sí, ay, Dios mío, qué materia tan horrible. No, loco. y de verdad un saludo a mi profesora Cruciana que sigue viva, pero de verdad esa clase era una pesadilla. No, yo odié esa clase, hermano, de verdad. Porque entonces te muestran los parásitos en el laboratorio muy bonito y tú lo ves, el examen sale la pata de cualquier Y tú no lo cosa, reconoces ni la nada. cabeza y tú dices, ¿qué es lo que es esto? ¿Tú sabes qué me pasó eso con histología y eso? Yo tenía muchos problemas visuales. Si cuando tú estás en examen de laboratorio, tú no puedes modificar el No. aumento ni nada. Es como te lo ponga la profesora. Y yo no sé ni cómo yo pasaba esa materia porque yo dibujaba cosas rarísimas ahí. O sea, ahí yo supe que mi esposa iba a ser patóloga cuando dimos esa materia porque ella hacía unos dibujos que lo cogían de ejemplo, lo de ella. Los míos lo miraban como, Sí, ¿qué porque nota le ponemos a esto? en histología siempre había que dibujar todos los Sí, tejidos. así es. Ay, no. ¿Y tu materia favorita cuál era? Fisiología. Tú sabes que eso es muy común para todos los internistas que han pasado por aquí. Yo creo que a mí me pasa lo mismo. La fisiología me ha apasionado. Sí, es que la fisiología es muy linda. O sea, tú entender cómo funciona todo Sí. desde el punto de vista de lo normal, o sea, es muy bonito. Y el libro de fisiología realmente es como muy claro. Sí, Guyton. Ujú, A usted Guyton. le dieron Guyton también. Sí, Guyton. Guyton es un librazo. Y de hecho yo he comprado otros libros de fisiología y los he leído, pero yo creo que Guyton, nada supera a Guyton realmente. ¿Y la semiología, te gustaba? Sí, la semiología y quien nos impartía la clase realmente la daba muy bien, le gustaba mucho, era muy práctico, íbamos al hospital y hacíamos las prácticas con los pacientes. Wow. Yo creo que compartimos la que menos nos gusta, igual, porque creo que en un episodio escuché que la que menos te gustaba era inmunología. Oye, Yo de inmunología. verdad. Mira, y me la dio Astrid, que ya pasó por aquí por el podcast y que amo muchísimo.
Y ella la hizo más interesante. Pero imagínate, Huáscar, la clase era a la 1 de la tarde. Lo poco que uno comía era antes de eso. Un calorazo, porque no sé allá en la nordestana, pero usted no tenía aire. Yo creo que todavía no tiene aire. No, eran abanicos. Y un calor a esa hora, mi hermano. Eso es lo que te da un deseo de dormirte. Pero yo creo que para mí fue más trágico porque entonces era a las 7 de la mañana. Uf. Y el doctor, que es un hematólogo que la da, él estaba ahí a las 6:45. Wow. Y cuando ese olía que tú ibas a llegar a las 6:45, él estaba a las 6:40. O sea, ya tú hacías la pase que tú nunca ibas a llegar primero que ella. Estaba ahí con una bocina, porque entonces él llevaba una bocina. Ay, para Dios que mío. forzarse menos la voz. Y eso era un dictado. Y tú decías, Dios mío. Wow. Y era estilo pruebas nacionales los exámenes. Era Porque 50 preguntas de selección múltiple, justamente con eso que se llama Scanshot, que era Ajá. como, ay, eso era horrendo. No, esto Yo pasé esa compartimos materia y yo dije, ¿cómo fue? Sí, hay muchas materias que realmente tú dices que cuando tuve el pensum, y yo pasé esa materia también. Entonces, ¿qué te hizo pensar en algo clínico, Huáscar? ¿Por qué no algo más práctico como algo quirúrgico? Siempre hago la misma pregunta, pero es bueno para que los muchachos que nos están viendo también aprendan, ahora que estamos en concurso, Sí. cómo elegir una especialidad, porque tiene que ver mucho con la personalidad de uno. Pues la realidad, tú sabes que uno mientras va en la carrera va cambiando un poco. Y hasta llegar a obstetricia, yo juraba que iba a ser obstetra. En serio. Hasta que llegué a obstetricia. Sí, la odiaste con todo tu fuerza. Ay, entre el calor que hacía en ahí en esa área de maternidad, esos partos, que entonces allá teníamos, me imagino que en toda la universidad es igual, pero te exigen una cantidad de partos, de Sí, recibimiento, sí. de cesárea. Y yo ahí dije, no, es que esto no puede ser a lo que yo me voy a dedicar. No, yo lo odié, mi hermano. Sí, De las materias de clínica, la que menos me gustó fue la ginecobstetricia. Y nos la daban juntos. O sea, no era separado, era gineco más obstetricia, era como 12 créditos, imagínate. Sí. Ya el estrés que te causaba eso. Y sin ofender, ¿verdad?, a los obstetras, pero honestamente cuando la di me sentí un poco estancado, como que sentí que no era lo que quería hacer. Y de ahí fue naciendo mi amor por una área que fue lo que me llevó a la medicina interna. Porque la realidad es que, y no es secreto para nadie, que a mí me encanta la diabetes. Sí. Entonces, de ahí yo realmente cuando terminé quería hacer diabetología. Pero tú sabes que la gente siempre tiene un comentario. Y yo ahí en ese tiempo hice mi pasantía muy bien, todo, estudié para mi examen, cogí mi examen y de una vez pude entrar a la especialidad. Pero la realidad es que yo no entré aquí en Santiago. No. La primera vez que yo concursé casi todo, yo concursé como en 1 o 2 lugares aquí en Santiago, pero casi todos los hospitales que yo concursé en ese momento fueron en Santo Domingo. Oh. Y ese año comenzó la modalidad de concurso, que era por orden de notas, tú ibas eligiendo el hospital según iba En el orden que tú quedabas. Exactamente. ¿Qué como está ahora? Exactamente. Entonces, yo gané específicamente en el Ramón de Lara. Pero alguien que había ganado en el Central se había ido para el Gautier, que tuvo la oportunidad porque quedó un puesto cuando le tocó elegir. Y entonces yo subí en la lista del Central, había ese espacio. Y ahí yo me puse a meditar y yo dije, bueno, el Central está más céntrico, está en la ciudad, porque Ramón de Lara queda muy lejos de la ciudad. Lejos, sí. sí. Y yo me fui para el Central entonces. Eso fue una pesadilla. Wow. Porque realmente es un hospital militar y ellos te tratan como si tú fueras militar. Y Sí, todo tratan a todo el mundo igual. igual. Y el que no es militar se llama asimilado médico. Y la realidad es que hay mucha burocracia, hay que hacer, como tú no eres militar y tú no puedes hacer saludo militar, hay que hacer reverencia. Si vienen los superiores, tú tienes que inclinar tu cabeza como que es el Santo Papa. Y eso realmente para mí la decepción más grande fue cuando me tocó uno de mis compañeros rotar con la jefa del departamento, que ella tenía 2 residentes. Y tú no me vas a creer para qué. ¿Para qué? Uno en la puerta para decirle quién estaba ahí, ver si ella quería que entrara, y otro para servir el café y el agua. Y yo dije, no, es que aquí no puede ser donde yo me voy a formar. ¿En serio? Sí. Y cómo, bueno, eso es importante que se hable, Huáscar, porque la gente no sabe lo que pasa uno para formarse como especialista. Sí. Imagino que para la población general uno se despierta un día y ya tiene el título de magíster en una especialidad. No es así, No, se pasa mucho trabajo. Entonces, ¿cómo tú caes en el SEMA? Porque tú hiciste en el SEMA. Sí, exactamente. Entonces ahí yo hablé con mis padres y yo les dije, no, es que yo aquí no quiero formarme aquí. Entiendo que no tengo la necesidad y realmente no iba a fin con lo que yo quería hacer. Entonces ahí yo renuncio.
ya había pasado el tiempo como que tú podías pedir un traslado, porque ya había pasado más de un mes, entonces como que ya no te permitían cambiarte. Entonces ahí yo honestamente medité mucho en hacer diabetología. Pero ahí viene lo de los comentarios, la gente comenzaba a decirme, no, ¿por qué tú te vas a ir para allá? Y comienzan a decirte, ahí tú lo que te vas a desperdiciar, ve, haz endocrinología. Y yo ahí, en ese momento, entre una cosa y otra, dije, bueno, pues sí, yo voy a entrar a medicina interna. Y volví a concursar con mi misma nota del año anterior en el SENMA ese año. Entonces ahí ya entré al SENMA y ahí fue donde terminé mi formación. Tú sabes que al fin y al cabo, y eso yo lo he aprendido, Vázquez, Papá Dios dispone todo, porque y aunque vamos a seguir hablando de tu experiencia profesional, pero tú eres una persona brillante, gracias a Dios, y Adomé está orgulloso de tener una gente como tú. Ay, gracias. Y no estaba en tus planes. De hecho, ya tú sabes mi historia, tampoco estaba en mis planes ser internista. Yo entré pensando en cardio, pero después me di cuenta que lo mío era la medicina interna. Y luego entendí justamente eso que tú dices, Robert, de que Dios pone todo en su lugar, porque justamente yo sentía en ese momento que yo había renunciado, que yo dije, pero ya perdí un año, voy a salir un año después, cuando había podido ganar este año. Difícil. Pero la realidad es que yo me gradué junto con mis compañeros del Central. Porque en ese año fue que, para esos años fue que comenzaron los cambios de que era a 3 años. De 4 a 3. Pero sí. la UAS no lo aceptó al principio. La UAS seguía formando a 4 años en esos años, al principio. Wow. Entonces, los que estaban en Santo Domingo se graduaron como por lo menos por 2 años consecutivos a 4 años, porque era como tú hubieses firmado en tu contrato. Wow. Y habíamos firmado a 4 años en el 2017. En el 2018 ya se firmaba a 3 años. Entonces, cuando yo firmé aquí en Santiago, ya eran 3 años. ¿Te fue mejor Entonces, que ellos, salimos juntos. Salieron juntos y te salvaste de uno. Entonces, cuéntame de la experiencia de venir a Santiago, porque tú decidiste quedarte aquí. Sí. ¿Qué tal pareció ese cambio de San Francisco a Santiago? ¿Por qué quedarte aquí? ¿Por qué no ir para tu pueblo? Eso fue un cambio un poco del cielo a la tierra. Y yo he entendido últimamente que cuando tú eres de un lugar, tú tal vez no ves muchas cosas que los demás ven. Sí. Y yo en Macorís realmente todavía tengo como algunas situaciones porque entiendo que Macorís fue diseñado al principio como un pueblo que no pensaban que iba a crecer. Y es muy grande. Sí, ha crecido mucho, pero por ejemplo en cuanto al tránsito, allá no hay forma de hacer un elevado ni nada, porque realmente el pueblo se diseñó y las calles eran muy estrechas, no hay forma de cómo crecer el pueblo en ese sentido, pero desde el punto de vista comercial el pueblo ha crecido muchísimo. Entonces cuando yo vine para acá, tú no me vas a creer, Robert, lo que a mí más me encantó de Santiago es que lamentablemente en Macorís, por ejemplo, después de más o menos 9, 10 de la noche, ya no había nada que tú di que podías salir y que a comprar o algo. No. Algunos restaurantes los fines de semana cerraban más tarde, pero ya, o sea, el pueblo se moría. Y yo llegué aquí a Santiago y me acuerdo como ahora que esa anécdota, a mí se me dañó mi cargador y yo dije que yo no me puedo acostar porque no va a sonar la alarma. Y eran como la 1 de la mañana, yo estaba terminando de estudiar algo y dije, Dios mío, y se me dañó el cargador ahora. Y yo me paré de mi cuarto, fui al Central que amanece abierto y compré mi cargador y yo dije, ¿qué diferencia? Wow. Que si tú quieres hacer la compra a las 3 de la mañana, aquí tú puedes ir a hacer la compra a las 3 de la mañana. Y tú sabes que uno no lo valora tanto eso, por eso te da muchísimas facilidades, como tú dijiste. Claro. Entonces, tú tenías todas esas facilidades. En Macorís en ese tiempo pasaba que tú te antojabas de una silla y tú tenías que ir a ver cuál silla era la que había, para tú ver cuál de esas tú quieres. Aquí tú sales a ver una silla y tú tienes que elegir de la que tú quieres, qué color de las 60 que hay. Se nos complica. Exactamente. Sí, totalmente. Y también, como te gusta mucho la docencia, que eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta, que yo quiero como profesional. Tú sabes que nuestro hermano Antonio Lizardo decidió irse a La Vega porque él estaba claro de lo que él esperaba como internista. Y yo me quedé en Santiago porque yo quería lo que Santiago me ofrece, que dar conferencias, que la parte de la docencia, que probablemente en La Vega yo no iba, o en otro pueblo yo no iba a tener. No lo iba a conseguir. Por eso, a la hora de tomar una decisión, tú tienes que ver cuáles son los valores que tú tienes, qué cosas tú esperas como profesional, porque si no, tú no vas a estar feliz haciendo lo que tú haces. Y hablando de eso, entonces, habla un poco de la experiencia de la residencia, porque tú lo hiciste en el SENMA, y el SENMA tiene una mala imagen, tú sabes. Y en ese tiempo más tenía una muy mala fama, porque el SENMA estaba en boca de todos, de que
expulsaban residentes. Exacto. Sí, que hay que aclarar que era en ese sentido, no como la residencia, porque hay muy buenos residentes. Sí, no, la residencia era excelente desde el punto de vista académico, pero a diferencia, por ejemplo, de donde tú te formaste, que era en el Cabral, sí, en el SEGMA había mucho tiempo para otras cosas, porque no había tanta gente. Entonces, siempre estaba el comentario que había mucho tiempo para ponerse creativos. Sí. Entonces, de ahí venía esa situación cierto, sí, que la hacía muy compleja entre las exigencias del mismo hospital y lo complicado que te lo hacían tu propio compañero. Sí, es cierto. Pero ¿cómo la pasaste esos 3 años? El primer año fue un poco más complejo, como el de todo el mundo, sí, pero fue un año en el cual todavía habían R4. Estaban en ese año, de las que terminaron en ese año eran 3, ellas comenzaron como algunas 5 y terminaron 3 nada más. Sí. Y entonces estaban junto a los R3 porque ya se iban todos ese mismo año. Y eran muy, muy exigentes. Entonces, en ese tiempo no existía la posguardia. Tú terminabas tu trabajo y era seguir trabajando normal. Esos jóvenes cogían esos récords y los desfifajaban. Y tú decías, Dios mío, yo no voy a salir de este salón sin 2 o 3 horas hoy cogido. Pero ya después de ahí como que comenzaron a cambiar las cosas. Ya cuando comenzó a ser de 3 años, igual, por lo menos iba suavizándose un poquito más las cosas. Aunque yo lo digo y lo sostengo, para mí el peor año de la residencia es el año de R2. 100%. Para mí eso fue horrendo. Ese fue el peor. Porque las exigencias son mucho más altas. Tú tienes el hospital entero sobre ti. El R2 lleva toda la carga. Y yo realmente soy muy psicorrígido a la hora del trabajo y de la formación. Me he dado cuenta. Sí, entonces yo no sabía de que llegar y que yo fuera a poner una medicina y que yo no supiera lo que yo estaba haciendo en una receta para un paciente. Sí. Entonces eso me llevó a cargarme mucho en mi año de G2. Sí. Y entiendo que al final fue lo que también hoy hizo que yo me quedara como internista. Porque entonces cuando yo llegué a mi año de R3, que era mucho más suave, era más llevadero, porque tú tienes menos carga, se supone Exacto. que tú tienes que supervisar todo. Mientras mis compañeros se enfocaron todo en que ellos lo que iban era estudiar para su sub, yo no me sentía aún preparado para dejar de un lado medicina interna, porque Exacto. yo decía, en el SEGMA pasa mucho que como no somos tantos residentes, ya casi de R2 Plus tú comienzas el servicio solo. Sí. Entonces a ti te toca un servicio solo y tú decías que yo no puedo estar aquí con los inferiores y que yo soy el superior y yo no sepa lo que estamos haciendo. 100%. Entonces yo no supe soltar tanto esa parte. Yo sí estudié mucho para el examen, pero me jugó mucho en contra ese año que el examen salió mucho de endocrino de la parte de cáncer de tiroides, que tal vez era lo que yo menos dominaba en ese momento. Pero de verdad que no me arrepiento para nada porque luego entendí que me estaba preparando para lo que iba a venir después. Exactamente, y fue una muy buena decisión. Entonces, háblame un poquito, Huáscar, del ejercicio profesional, que ya tú te gradúas, ya tú decides que te vas a quedar como internista. ¿Cómo fue eso de salir a la calle? Porque se ve muy bonito, pero un cambio brusco. ¿Cómo tú te adaptaste a eso? Un cambio brusco y a mí me tocó en un momento muy complicado. En la porque, pandemia. Claro, exactamente. Yo terminé mi residencia justamente en el 2020. Wow. Entonces, nos trancaron en marzo y nosotros nos graduamos en julio. Wow. Entonces, nosotros terminamos y estaba todavía comenzando ahí viendo la forma de arrancar. Esa fue la parte terrible. Y entonces tú sales con esa incertidumbre de qué hago ahora que me gradúo, pero ahora que tú haces en un país que está trancado, que está comenzando a arrancar, que tiene un toque de queda, que ya a las 5 todo el mundo tiene que estar en su casa, que comenzaban en ese momento a abrir las consultas, porque tú sabes que fue como un poco al paso que se fueron los centros incorporando a dar consultas, porque solamente manejaban mucho la parte de internamiento. Wow. Entonces ahí en ese tiempo yo salgo, el doctor Peña era mi profesor en el SEGMA, y él trabajaba en Profamilia por mucho tiempo. Sí. Entonces, ahí en eso, él me dijo, lleva un currículum que allá quedan poco, porque yo me fui en ese tiempo, él salió de Profamilia y estaba Adonis Peña, que todavía sigue allá. Claro. Marlene estaba también, que ya ella no está allá desde hace un tiempo, y yo llevé mi currículum. Adonis en ese tiempo se enfermó de COVID en esos días y me llaman para cubrir una licencia porque no tenían a más nadie. Ahí a ellos les gustó mi forma de trabajo. Después ahí Marlene un poco más adelante se fue de vacaciones y en noviembre de ese mismo año me fijaron, me contrataron. Entonces yo comencé a trabajar en Profamilia, que tú no inviertes nada y ellos pagan por productividad, entonces es una muy buena entrada para uno que acaba de salir, claro, sin tener ninguna otra oportunidad. Y entonces ahí Néstor Bencosme, también el nefrólogo, él daba clase en UAPA, en un diplomado de enfermedades crónicas, y me recomendó para dar clase. Porque él vio que yo tenía mucho potencial, me gustaba mucho enseñar. En tiempos de pandemia lo que hicimos nosotros mismos los residentes fue hacer grupo y nosotros mismos enseñarle lo que pudiéramos a los inferiores. Oh, wow. Y ahí él me dio su clase de hipertensión.
Y la doctora Fernández, que es una geriatra, que es la encargada, me dijo, sí, pues vamos, adelante, ven. Y le gustó mucho mi forma y hasta ahora todavía doy clase en el CAP, que es el Centro de Capacitación Ampliada de Guapa, en diabetología. Y ya después de ahí, el doctor Bloise, que también fue mi profesor, me insistió mucho porque quería que yo fuera para el Cabral. Sí. Entonces él habló con la doctora Fortuna, que era la jefa del departamento en ese momento, y ahí Fortuna nos dio la oportunidad a Damaris, a mí y al doctor Pérez, que entramos juntos en ese tiempo, enero 22, creo que fue. Okay. Nos llamaron en diciembre del 21. Yo duré como un año nada más trabajando en Profamilia y dando clases cuando se abría el diplomado en UAP. Y ahí me salió el nombramiento, ya que yo tenía el nombramiento seguro. Entonces, gracias a Walkiria Esteves, que era mi coordinadora de la residencia, del SENMA, me ayudó a entrar allá al centro médico. Ella me dijo, mira, lleva un currículum allá si tú te interesa el centro, que yo hablo con la administración, porque cuando se reúne el consejo yo le digo que te conozco y lo demás. Y ahí yo llevé mi currículum para solicitar entrar al centro y el licenciado Edwin me llamó, que sí que había un espacio para un internista. Creo que en esos tiempos se había salido el doctor Mejía de la lista. Sí, fue justo cuando salió el doctor Mejía. Exactamente. Porque tú entraste post pandemia y ya el doctor no quería estar en lista de servicio porque, de hecho, todavía seguimos viendo bastante COVID. Y la doctora Ángela Rosa había salido hace poco tiempo. De hecho, no, ella salió hace mucho. De hecho, cuando yo entré, fue que ella salió. Ah. Sí, ella ya no estaba en la lista, pero en tu tiempo fue cuando salió Mejía Ortiz. Exacto. Pero que también Emilio había pasado lo del COVID, ya no estaba haciendo tantos servicios. Así que fue un muy buen momento cuando tú entraste. Y tengo que decírtelo, el equipo se fortaleció bastante contigo y todo el mundo te quiere muchísimo. Así que me alegro mucho de que tú seas parte del staff de medicina interna del Centro Médico Cibao. Ahí estamos. Sí. Entonces, Huáscar, una cosa que de verdad tengo que preguntarte en vivo. Es cómo es eso de que tú eres coordinador tan pronto de una residencia tan exigente como la del Cabral Ibáez. Porque ¿cuántos residentes hay allá ahora mismo? Sí. ¿Cuántos hay? Ahí ahora mismo tenemos 16 por año. Wow. Sí. Son 48. 48. Dios mío. Háblame de eso cuando tú te enteras, cuando te propones de que seas coordinador de esa residencia. Pues mira, la realidad es que cuando yo llegué al Cabral, el coordinador era el doctor Bloise. Sí. Entonces, en ese tiempo, el doctor Bloise decidió que ya quería darle paso a otra persona en la formación y la doctora Fortuna ahí, viendo, porque no teníamos tanto de entrar, pero cuando ella evaluó todo, ella quería que fuera alguien que conociera bien la forma del Cabral. Yo no era del Cabral. Exacto. Entonces, ahí asumió la responsabilidad del doctor Pérez, que era egresado de allá mismo. Ahí todos nos complementamos, porque yo desde que llegué a Cabral, como el doctor me llevó por la docencia, me incluyeron en el profesorado de la residencia. Y yo siempre me ha gustado mucho enseñar, entonces siempre estaba ahí. Ahí entonces el doctor Pérez tuvo que salir y propusieron como una muy buena opción la doctora Castellano, que ya estaba en la tarde y era la encargada de disciplina. Entonces, porque la doctora es muy recta. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ya la conocemos bien. Desde el inicio iba en la tarde y ella donde puede ir es en la tarde. Y la doctora Fortuna no quería negociar que hubiera un profesor en la tarde, porque antes iba el doctor Mejía, que aunque ya se había pensionado, él iba de manera voluntaria algunas tardes a la entrega. Pues de docencia, la doctora Loyo exigió solamente que tenía que haber alguien en la mañana que se encargara de eso. Pues ahí fue una pequeña trampa porque me dijeron que era para colaborar con la doctora, que ella iba a ser la coordinadora, pero que yo iba a estar para ayudarle. Y yo, me acuerdo. Vamos. Pues para no hacerte muy largo el cuento, tú sabes que en el Cabral se hace sesión general. Sí. Y llegamos un día, le tocaba medicina interna. Y la doctora Castellano iba a dar un tema sobre actualización de dengue. Estábamos en un brote fuerte de dengue hace como un año atrás. Sí, como un año y pico, porque ya tenemos un año y algo en la coordinación. Y me llama Perla, como a las 6 de la mañana. Amigo, despiértate. Y yo, dime, Damari está mala. Y entonces ya la sesión está montada, hay que coger para allá. Tú no tienes un tema que dé. Y yo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Así de un pronto. A las 6 de la mañana. Y le digo yo, no, amiga, claro, yo tengo temas, pero, o sea, como que yo voy a dar ahora sin repasar y sin nada en la sesión general con el hospital entero. Wow. Llegamos allá y Damari fue que ella dijo, bueno, yo le voy a dar el tema, pero Robert, cuando llegamos ella estaba blanca como un papel, mala.
Y le digo yo, no, amiga, tú no puedes dar nada así. Dice el oye, pero usted está mal. Y dice ella, sí, yo estoy malísima. Y dice ella, no, pues usted me había dicho y le habíamos podido parar, pero ya tenemos a todo el mundo aquí. Le digo yo, doctora, mire, yo traje la computadora porque la doctora Grullón me llamó, que la doctora estaba un poco indispuesta. Wow. Por si acaso yo traje mi computadora. Vamos a hablar de los nuevos criterios de riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Está y dice bueno. ella, pues está excelente porque todos los pacientes de todas las especialidades regularmente son Todo el diabéticos. mundo tiene algo que ver con la diabetes o con la hipertensión. Y ahí se subió la doctora al hoyo porque se supone que íbamos a empezar en julio con el grupo nuevo. Y eso era más o menos mayo, abril, algo, o marzo, algo así, o abril, una cosa de esa. Andábamos como a mitad, todavía faltaban unos meses. Pues ya se subió ahí y anunció, hoy los nuevos coordinadores de medicina interna tienen este tema a cargo y lo va a dar el doctor Figueroa. Así tú te enteraste de que tú eras coordinador. Y ella lo sabes. anunció delante de la universidad entera. Y me tocó ese reto de un tema que yo no lo tenía previsto para darlo ahí. Wow. Darlo. Y ella quedó encantada con el tema. Sí. Y ahí cuando terminamos el tema, yo le digo, doctora, y no era ayudar a la doctora. Y dice, no, ya yo lo mandé a usted coordinador igual que la doctora. Wow. Y me ha tocado ese reto que es fuerte, porque a mí me toca en la mañana. Y tú sabes que regularmente Todos todo los problemas pasa son en la mañana. en la mañana. ¿Y qué tal? Porque tú eres una persona muy joven. Sí. Y la mayoría de muchachos son gente de tu misma generación. ¿Cómo tú te haces para mantener ese respeto que tiene que haber? Si no ha sido difícil esa parte también. Bueno, pues yo de verdad puedo ser, y desde el principio siempre me categoricé por eso, yo puedo ser muy amigable, mucho, pero por lo mismo que te digo que yo tengo un problema de ser muy psicorrígido con mi trabajo, podemos chechar y todo mientras no estemos con los pacientes. Sí, totalmente. Entonces, desde que yo llegué al Cabral, yo se lo decía muy claro, cuando estemos con los pacientes, estamos con los pacientes. Y yo de verdad siempre he sido como muy rígido porque yo a los pacientes, para dar el mejor trato, lo veo como si fuera mi familia. Sí, totalmente. Entonces, eso me obliga a dar lo mejor de mí en cada paciente. Entonces, ellos siempre me veían que yo era muy comprometido. Y realmente nunca he sentido de verdad que me falten el respeto. Sí. Y algo que sí aprendí con la doctora Esteve, mientras ella fue mi coordinadora, y es que la gente te falta el respeto cuando tú se lo permites. Totalmente. Entonces, realmente ellos siempre han mantenido una línea. Claro, han cambiado mucho. Antes había como mucha distancia entre lo que era coordinador, profesores y residentes. Sí, era mucho. Pero ahora somos más cercanos, pero siempre con esa línea de respeto. El día que te tengo que dar tu cocotazo, pues ahí vamos a estar. Totalmente. Tú sabes que yo pienso, Vázquez, que antes ser coordinador o jefe era más una gente que mandaba solamente. Ahora sabemos que uno lidera con el ejemplo. Eso es así. Entonces yo creo que los residentes van a conectar mucho más. Aunque yo te tengo que decir que mis coordinadores son gente a los que yo amo muchísimo. Yo tuve al doctor Aude como coordinador, una persona brillante, comprometidísimo académicamente, a Claudia Rodríguez también, que son gente que me marcaron positivamente. Pero siempre tuviese esa figura de mucha más autoridad. Probablemente uno no sentía la misma confianza de tú, mira, tengo un problema. Sí, exacto. O lo que sea. Yo creo que beneficia muchísimo también que las nuevas generaciones se comprometan en ese sentido. Y lo que he visto, tú te acuerdas que hicimos una reunión con los coordinadores, son todos jóvenes. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y eso es muy bueno realmente. Pero sí fue un reto complicado porque fue todo a la vez. Fue la coordinación, fue entrar al comité científico en tu gestión. Eso tenemos que hablar. Claro, entonces consume mucho. La gente cree que no, pero Sí. o sea, te consume. Más Sí. yo tengo 3 trabajos, más 2 clases. Entonces, al final, ligar todo eso, muchas veces la gente me dice, ¿cómo es que tú lo logras? Sí, es una cosa increíble. Es complicado. Déjame decirte algo, Vázquez. Bueno, primero quiero preguntarte, ¿cómo te acercas a Domain? ¿Qué te motiva a acercarte a la Asociación Dominicana de Médicos Internistas? Bueno, pues desde que yo decidí, después que yo no solamente concursé una vez en la residencia, que fue cuando recién me gradué ahí mismo, pero estaba tiempo de pandemia, fue complicado, y yo hice un ejercicio mental muy personal. Y entendí que a mí lo que me gustaba era la diabetes. Y yo en ese momento entendí que yo no tenía que hacer más nada para ver diabetes. Exacto. Porque los internistas vemos diabetes. Mucho. Y de verdad que hasta de una perspectiva muy diferente. O sea, por el hecho de que la diabetes no es solo diabetes. O sea, la diabetes no viene sola. No. Entonces,
nosotros nos formamos para ver todas las enfermedades crónicas. Ahí en ese momento yo decidí que iba a hacer mi maestría en diabetes, eso sí, ahí tomé esa decisión. Y en ese tiempo estaba la presidencia de la doctora Fortuna. Sí. Entonces yo me hice parte de la asociación porque igual necesitaba hacerme parte para muchos procesos que uno hace después. Para los códigos. Exactamente, para los seguros, para entrar a las clínicas y eso. Entonces ahí me entraron al grupo y comencé a ver las actividades que hacían y comencé siempre a inscribirme, a ir a las charlas. Como entré después al Cabral, la doctora a veces me llamaba, mira, tenemos esta actividad, ¿tú puedes darnos este tema? Sí. Y entonces ahí comencé, aunque no era parte de la directiva de la doctora, pero a involucrarme mucho con la directiva de la doctora. Entonces ahí creé en el Cabral una amistad muy bonita con la doctora Perla Grullón. Y entonces comenzamos a compenetrarnos y ella estaba en la directiva y íbamos a todas las actividades. Y de verdad me encantó mucho como lo que tal vez la gente no ve cuando tú te comienzas a integrar con la directiva y tú ver cómo se hacen las cosas, cómo se van formando las actividades. Y entonces ahí me gustó mucho. Recuerdo como ahora que ahí entonces tú te me acercaste. El doctor Emilio siempre me decía, mira, te queremos en la directiva de Robert, tú tienes que estar ahí. Y yo dije, no, pues vamos para adelante. Y ahí entonces ya me hice parte de la directiva, pero me llamó mucho desde que estaba la doctora Fortuna. Excelente. Y déjame decirte algo, y tú ves que siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de dar un discurso en una actividad, le digo a los jóvenes que se acerquen el trabajo que tú estás viendo, porque es la primera directiva formalmente en la que tú participas. Y te agradezco que aceptaras estar en el comité científico, porque desde afuera parece sencillo. Sencillo, señores. Pero miren, esas reuniones de nosotros, que duran horas y horas, gracias a Dios que el equipo es tan ameno que uno se la pasa bien, pero es mucho trabajo. Mucho trabajo. Y hay algo que tengo que felicitarte de verdad, es como tú te has comprometido tanto, y tú te llevas el trabajo, y tú te encargas de tantas cosas que no se ven. Sí, no se ven. No se ven, pero la verdad que yo creo que necesitamos más gente como tú, que no esté buscando un reconocimiento, sino que la cosa salga bien, porque cuando este congreso que viene pronto quede bien, es todos los internistas que vamos a salir beneficiados. Entonces yo de verdad que te felicito muchísimo, porque has hecho un grandísimo trabajo, y tú ves como todo el mundo se está dando cuenta también, sin buscarlo, pero la gente está viendo tu trabajo. Entonces de verdad que estoy muy orgulloso de lo que tú estás haciendo. Y hasta cierto punto me identifico mucho contigo, porque así entramos Antonio y yo a la directiva también, de fresco, nos pusimos ahí. y gracias a papá Dios hemos podido servir a los médicos internistas. Sí. Entonces, ya finalizando, está la pregunta de Ashley, pero yo quiero que tú me contestes esto. Hay una presión, y lo decía Damaris cuando vino, que es un episodio de mis favoritos. Ella decía que hay mucha presión para que la gente se haga una subespecialidad. ¿Cómo tú ves eso? ¿Es obligatorio que haya que hacer una subespecialidad para que la gente le vaya bien? Para nada. Para nada, pero es real y todavía es muy, muy incisivo eso. No voy a mencionar quién, pero todavía a esta altura de juego hay subespecialistas que se me acercan y me dicen, ¿y es de verdad que tú te vas a desperdiciar en medicina interna? Sí. Con la idea de que no es una especialidad para jóvenes, que si al final tú lo quieres un médico con un poquito más de conocimiento, pero muy vagos, y te lo dicen así como en tu cara, de verdad eso. Y yo, de verdad, desde que hice ese ejercicio, le digo sí, y para que usted vea que no me siento para nada desperdiciado aquí. Exactamente. Pero existe la presión y es real, y yo a mis estudiantes en la residencia se lo digo a los residentes. Si ustedes van a decidir, porque verdad, si su sueño es ser subespecialista, perfecto, sean subespecialistas, pero en el momento que ustedes decidan que quieren ser internistas, yo lo que sí les voy a decir una cosa, tienen que mentalmente estar muy preparados para los comentarios que la gente le va a hacer. Totalmente. Porque realmente las personas van al consultorio y ahora, y es una cosa muy bonita, por ejemplo, de tu gestión, que esta gestión empezó con un video dando a conocer el internista. Porque lo primero que la gente viene a nuestros consultorios y nos dice, no, que vino a la consulta del médico general. O de cardiólogo. Exactamente. Entonces la gente no conoce o no conocía, porque desde la pandemia para acá se ha dado mucho más a conocer el papel del internista. Pero siempre está esos comentarios, o que yo vine para que usted me refiera al especialista porque yo tengo tal cosa. Y hay que estar preparado para esos comentarios que simplemente no te afecten. Sí, déjame decirte que mi percepción, y cuando tú ves a la gente está mucho más clara de lo que es el internista. Y yo creo que ADOMAINT se ha encargado desde la posición de cada presidente, porque tú sabes que yo no le podía exigir, cada quien tiene que evaluarse en su contexto.
¿Cómo tú le dices a un presidente de hace 15 años que por qué no hizo una labor de redes sociales si no existían? Sí, no Nosotros tenía estamos esos aprovechando las herramientas que tenemos a nuestra disposición para dar a conocer a la medicina interna y al internista, que la gente vea que somos médicos muy humanos. Pero en ese sentido, tú sabes que me pasó mucho. Mucha gente me decía que yo me estaba desperdiciando. De hecho, algunas personas fueron muy insistentes y a veces hasta crueles con eso. Pero me pasó porque el tiempo pone todo en su lugar. Ese es mi mantra últimamente, el tiempo pone todo en su lugar. Que algunas de esas personas me han llamado y me han dicho, mano, o sea, la mejor decisión que tú tomaste, te felicito, estamos viendo cómo tú estás creciendo. Entonces, al fin y al cabo, tú no vas a ser feliz por logros académicos solamente. O sea, los logros académicos son buenos y te dan satisfacción, pero eso no es lo que te hace una persona plena. Hay muchas más cosas que uno tiene que construir en la vida. No, y tal vez el que no está ya al nivel, por ejemplo, que uno termina una especialidad y sale a la calle y ve cómo es la calle, la realidad de la medicina real, vive muy engañado. Totalmente. Porque tal vez entienden que porque tú eres súper especialista, las cosas son diferentes en el sentido de que la gente la vive muy engañada. La mayoría de sus especialidades dependen mucho de un referimiento, de una interconsulta. Totalmente. Como el caso, por ejemplo, la mayoría de hematólogos, infectólogos, dependen mucho de que tú le mandes al paciente, porque el paciente con anemia, el paciente con hipertensión llega a medicina interna. Reumatología, que es una especialidad tan importante, exactamente, pero depende de que el internista se lo mande. De que tú le mandes el paciente. Así es. Entonces, la realidad es que todo depende de qué tan bueno tú quieras hacer y qué tanto empeño tú pongas en hacer las cosas bien, pero hay campo de trabajo para todos. Totalmente. Y el papel del internista, yo entiendo, es que nunca va a ser desplazado. Así Entonces, nosotros tenemos un papel predominante, hasta en esos casos, y es lo más que la gente puede ver. En los casos complejos, que tú tienes 5 subespecialistas ahí, muchas veces te llaman, ven, porque de verdad no nos estamos entendiendo con este paciente. Así es. Y nosotros nos caracterizamos por eso, por lo complejo. Así es. Y es divertidísimo, honestamente. Vamos a comenzar con las preguntas de Ashley. Deberíamos tener como que una vaina y que pregunta de Ashley. Yo voy a ver qué va a saltar Ashley. ¿Qué tú haces para divertirte? Bueno, en mi tiempo, yo no tenía mucho tiempo de joven. Y la realidad es que una cosa que sí la gente tiene que entender, y voy a aprovechar este espacio, Robert, para decir algo, es que muchas veces cuando uno es muy psicorrígido o algo, uno se sumerge mucho en el área laboral y deja de lado todo lo demás. Y a mí me pasó eso, que yo llegué, tenía estos 3 trabajos, entré a la sociedad y doy clase y del Cabral, y me sumergí tanto en eso que yo no era otra persona que el doctor 24/7. Wow. Y eso me llevó a terapia. Entonces fui a terapia y la psicóloga yo fui porque sentía que no tenía deseo de nada. Y le dije a ella, yo creo que yo estoy en depresión. Era burnout. Y ella me dijo, tú lo que estás es cansado. O sea, yo en tu día no entiendo cómo te alcanza el día y tu mente lo que está diciendo, yo no quiero hacer nada más que estar aquí porque estamos cansados. Es cierto. Entonces, ahí yo entendí que obligatoriamente tiene que haber ese espacio del día en el que tú no vas a hacer nada relacionado a tu trabajo, sino en el que la mente descanse. ¿Y qué estás haciendo entonces? Entonces, yo regularmente o leo algo que no tenga nada que ver con medicina. Por favor. O veo una serie en la cual yo no tenga que pensar absolutamente nada. Sí, hay series buenas que son para tu reírte, claro. Puedo ver puedo ver una película o algo que me gusta mucho. Yo tengo algo que me relaja mucho. La gente no lo entiende, pero a mí manejar me relaja. Y a mí también. Entonces yo puedo salir por la ciudad, poner el radio a escuchar la música que más me gusta y simplemente dar una vuelta por la ciudad. Sí, hay muy buena. Y cuando yo viajo lejos, que sabes que uno tiene que ir a congresos y eso, hay momentos donde tú manejando así te relajas mucho, es verdad. Y de noche, si ustedes quieren ver de verdad una parte bonita de la ciudad, salgan de noche y bajen por la restauración y suban por la calle El Sol. Sí, qué belleza. Te da deseo de desmontarte y caminar. Es verdad. Sí. Sí, es cierto. Esa es una de las cosas más lindas que tiene Santiago y espero que la ciudad lo explote más. Sí. De hecho, van a hacer unos museos por ahí que yo creo que cuando eso esté va a haber más gente caminando. En una de mis conferencias, porque hay un recurso que uno usa a veces para dar conferencias, y es que cada 7 diapositivas tú pones algo que no tiene nada que ver para conectar otra vez con la gente. Exacto. Y en una yo hice ese ejercicio y lo que hice fue poner 10 museos de aquí de Santiago que tal vez la gente no sabe que están. Y sí, hay varios, hay muchos museos.
aparte del Centro León, hay varios museos, porque hay la fortaleza, hay un museo. La Fortaleza de San Luis. Está el de los masones, que está en la misma restauración. Exactamente. Está el Duartiano, que está por ahí. Exactamente. Pero tú sabes que en el Hotel Mercedes, que está en la 30 de marzo, van a hacer el Museo de Arte Moderno. Eso lo están trabajando. Igual en el Hotel Nuevo hay una exposición fija en el área del lobby. Sí. En el que está ahí en la Estella Sadalá, donde pusieron Ágora. Oh, no ahí sabía. sí, ellos tienen obras exclusivas y la van cambiando cada como 6 meses. Y también en el centro de convenciones de UTESA Sí, exactamente. ponen exposiciones. Así que hay muchas opciones, Santiago, realmente. Mira, ya sabemos que tú querías ser abogado. Entonces, quitando el derecho, si no fueras médico, ¿en qué otra profesión tú te verías? Qué complejo. Sí, está buena, esa está buena. Si no fuera derecho y no fuera médico, yo creo que fuera veterinario. Sí, ¿te gustan los animales? Sí, no todo, ¿verdad? Pero Sí. por lo menos a mí me fascinan los gatos. Sí. Sí, entonces creo que pudiera ser veterinario. Estoy seguro de algo que no sería nunca. ¿Qué no sería? Odontólogo. No, yo no podría, man. Yo no puedo con la saliva. No, yo de verdad, mano. ¿Sabes que la gente piensa que los médicos como que nos gusta todos los fluidos? No. Y no, los médicos no, señora, los médicos no. Uno lo ve porque es parte del trabajo, ¿no? Que uno, cuando nos mandan esa foto, guaca, dije, doctor, mira cómo me salió el esputo, vamos a decirlo bonito, tú ves. Ay, no, de verdad. Y no te han mandado fotos. ¿Sí? Claro. Claro. O cuando los pacientes, hubo uno que me llegó, ese fue súper gracioso. Que él tenía diarrea, llega al consultorio y llega con un frasco así para que yo la viera. Mi hermano, ¿por qué tú me subes eso para acá? No, pero en el hospital la gente experta en coger un pote y guardártelo. Doctor, mira, este es el esputo que yo he descarriado en este día. En todo el día. Y tú dices, wow. No era necesario. Sí. Mira, tú sabes que ahora me estoy acordando de algo. Yo sé que Antonio se va a acordar cuando vea esta parte. Muy gracioso. Sé que en el Cabral, no sé cómo estén ahora, tú sabes, pero en mi tiempo muchos análisis no se hacían. O sea, la gente tenía que salir desde el Cabral por la Bonó a llevar las muestras al Centro Médico Cibao, a hacérselo en el laboratorio del Centro Médico, que en ese momento era Jorge Blanco. Entonces una señora va con su funda de papel con las muestras y el coprológico y de la sangre y vino un atracador y se lo robaron. Yo todavía yo estoy pero soñando con verle la cara a esos tipos cuando se taparan esa funda. Señores, hay que ver cosas, de verdad. Óscar, entonces, ya finalizando, ¿qué consejo tienes para los residentes que tiene ahora y a los nuevos que van a entrar en medicina interna? Bueno, mira, yo le diría a los jóvenes que traten de hacer lo que les gusta. Siempre lo que te apasiona. Porque la realidad es que, como hablábamos, la medicina es muy sacrificada. Y nada más, quien hace residencia en República Dominicana sabe lo que cuesta ser especialista. Así es. Porque realmente, aunque ha cambiado mucho, eso cambia la vida de todo el mundo. O sea, una locura. Yo siempre voy a decir y lo voy a sostener que no hay peor momento para un médico que la residencia. O sea, eso te queda ahí siempre en tu memoria. Sí. Y es más llevadero cuando tú lo haces porque es lo que te gusta y es tu sueño lo que tú vas a lograr después de ahí. Entonces, siempre yo le exhorto a ellos, no hagan nada por lo que la gente quiere. Total. Porque el que te va a tener que levantar todos los días va a ser tú. Y hacer algo que no te gusta, entonces es complicado. Y la gente siempre va a tener una opinión. Sí. Entonces, lo primero es tú saber qué es lo que a ti te apasiona y qué es lo que a ti te gusta. Y entonces, a partir de ahí, y es un ejercicio muy complicado, Robert, ese. Sí, porque la realidad es que nosotros venimos de un acúmulo de cosas que no es lo que tú crees. El 10% tal vez de lo que tú hoy piensas es en base a lo que de verdad tú crees. Exacto. Pero todo es lo que tus padres te inculcaron, la sociedad, y ahora la es peor. escuela. Ahora con las redes sociales es mucho peor. Y no sé si te ha pasado, Oscar, pero yo lo hablo con mis estudiantes en la universidad, que uno toma decisiones basadas en que, porque el profesor fulano le va bien. Pero tú no tienes idea de los líos que tiene ese tipo para tener vehículos que está llegando a la universidad. Y lo grande, Robert, que yo creo que, y siempre se lo digo a las personas, es muy complicado no compararse. Sí. Porque cuando tú sales al principio, y te lo digo muy honestamente, yo llegué al centro médico y a ti te tocó en su momento, tú llegas a domar una silla. Totalmente. Y hoy tú pones los medicamentos aquí y mañana lo cambias para allá y luego lo pones en el otro lado. Y yo llegaba en ese pasillo y yo decía, a veces, pero el doctor Acosta tiene esa consulta llena. Sí. Robert Díaz tiene su consulta que pues cita.
Y entonces, pero tú no ves que Robert Díaz tiene 15 años ahí para llegar a lo que tiene ahora. Sí. Que Héctor Acosta tiene ahí 20 cuántos años. y eso es. Entonces, pero al principio, dentro de ese sueño que tú tienes de que tu consulta también florezca, se te hace muy complicado no compararte. Pero yo te lo dije desde que tú llegaste. Y tú sabes porque te lo dije cuando hablé contigo la primera vez. A su tiempo, disfruta el proceso. Lo que pasa es que a veces los mismos médicos, y no sé con qué objetivo, llega una gente nueva y comenzamos. Cuando yo te dije cuántos pacientes yo veo, yo no te digo eso no es. Porque yo sé, cuando uno está comenzando, lo último que yo quería oír es que una gente me dijera, yo vi 30 hoy cuando yo no vi a nadie. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, yo no hablo de eso, ni hablo de cuánto dinero yo hice en el mes, porque eso tampoco te va a edificar. Ahora, hay gente que sí lo hace, y por eso entiendo tu punto, es que es muy complicado tú no compararte. Pero sinceramente, Huaca, tú que estás viendo el medio, mucha de esa gente como que exagera un ching. Sí, le ponen ITEVI. Le ponen su pimienta y su sal. Entonces, los jóvenes tienen que entender que cada quien tiene su proceso. Es no desesperarse. Ningún comienzo es fácil. No. La residencia va a ser difícil. El que te diga que no, te está mintiendo. Pero si ese es tu sueño, mi hermano, dale para allá. Porque toditos tuvimos un momento donde quisimos irnos. Pero yo creo que Dilsa dijo algo aquí que para mí, yo le dije a Perla los otros días, mira, yo ese pedazo del podcast de Dilsa lo quiero poner en la residencia. Que fue esa parte, y justamente subieron un clip a las redes sociales, de que tú llegaste a la residencia porque ese es tu sueño. Exacto. Y eso tiene una fecha límite. La realidad es quéjate menos. Exactamente. Porque la verdad es que lamentablemente va a haber que pasarlo. Pero es algo con lo que tú soñaste. Y hoy tú estás ocupando un lugar que mucha gente soñó, con estar ahí. Es cierto. Man. Actualmente, ahora mismo, al día de hoy, nos comunicaron hoy en docencia que habían, al día de hoy, 103 aspirantes en el Cabral. Y todavía faltan. Y todavía faltan porque todavía quedan 2 días más para depositar. 16 plazas. Entonces, ponte tú a pensar, Robert, que en el Cabral vayan a entrevistarse, que optan más, pero vamos a poner 120 que vayan. Si tú eres de los 16, de esos 120 que tuviste la oportunidad de tener un puesto en una silla de esas, siéntete orgulloso. Es un privilegio. Que los otros 104 no lo lograron. Exacto. Y tú estás ahí sentado. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Dixa. Hay que quejarse menos. Totalmente. Entonces, nada, mi manito, gracias por venir. Me he pasado súper bien contigo. Tú sabes que te lo he dicho y te lo expreso en público aquí para que todo el mundo lo vea, que tú eres un activo muy importante de Adomain. Adomain tiene que seguir avanzando así con los jóvenes como tú y a los otros jóvenes que se acerquen. Tú ves que siempre se lo estoy diciendo. Vengan a Adomain y miren el ejemplo el ejemplo tuyo, el ejemplo de Perlita, que es un activo demasiado valioso e imprescindible en Adomain, igual que tú. Acérquense, porque el futuro de Adomain está en sus manos. Y es fácil Adomain, en el sentido de que nosotros venimos sobre hombros de gigantes. Sí. Toda la gente que pasó por aquí ha construido una asociación dominicana de médicos internistas súper fuerte. Y de verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Y te agradezco porque ustedes, tú y todo el comité científico, pero todo el mundo de la directiva, me ha allanado bastante el camino en estos 2 años. No, y gracias a ti, porque de verdad yo con el doctor Luna en el comité científico he aprendido muchísimo. Sí, increíble. Bajit con su cuestiones de inteligencia artificial, de verdad. Tú sabes que Bají es una persona a veces incomprendida, porque yo creo que por un asunto cultural, a veces salta con cosas que uno lo quiere matar. Te lo estoy diciendo, Bají, aquí. Pero una persona de verdad que uno le coge muchísimo aprecio y que es un trabajador incansable. Y si la gente supiera, Ashley, tú no sabes que esta amistad tuvo al borde de fracaso desde el inicio. Sí, claro. Y ahora vamos a congreso y todo, pero yo me acuerdo que Robert un día tuvo la confianza de decirme, este es el hombre más pesado. Un día vi que yo llegué a una actividad y no lo saludé a ninguno. Sí, yo no lo recuerdo, pero ellos me lo sacan en cara. Sí. Que yo llegué y yo no saludé a nadie. Mira, y eso es más, qué bueno que lo tocaste, mira. Tú sabes que yo soy muy real, te digo la cosa clara. Ya obviamente que uno lo dice de una forma y lo dice jocoso, pero los jóvenes tienen que entender también, cuando tú llegas a una clínica, preséntate con todo el mundo. Pues tú no sabes, tú sabes, a veces yo mismo, cuando llegué al principio, no sabía cómo se manejaba. Guaca, uno llega y acuérdate que en la emergencia yo vi que una persona quería abusar de ti y yo te dije, mire doctor, eso no se hace así, hágalo así, porque como no lo hicieron conmigo, o sea, y no estoy recriminando a los internistas que estaban ahí, era que no se estipulaba. Ahora, yo sí sé que yo dije, ninguno de los que lleguen nuevos, que yo no me pueda sentar con ellos y explicarles, van a pasar lo mismo que yo.
Pero esa parte, si tú llegabas, y yo creo que, no sé si era timidez, porque tú eres una gente súper simpaticísima y todo el mundo, tú sabes, pero puede ser yo mismo, socialmente a veces me cuesta como conectarme con la gente que yo no conozco. Sí, pero comenzamos peleando de aquello. Entonces, nada, señores, gracias por habernos acompañado en el episodio número 15 ya de la segunda temporada del podcast de A Domain. Yo espero que hayan disfrutado este episodio como yo, con mi hermano Oscar. Denle like si les gustó. Díganme en los comentarios qué piensan de tantos temas que tratamos aquí. Compártanlo y muchas gracias a los patrocinadores que en cada episodio apuestan a este proyecto de A Domain, en el cual estamos dando a conocer a los médicos internistas y a la medicina interna. Nos vemos en el próximo episodio.